3 recetas de pan keto o cetogénico en sartén. Cuídate y mejora. Consejos para un estilo de vida saludable y bajo en carbohidratos. A menudo me comentáis que no tenéis o no queréis tener microondas o sandwichera y os gustaría hacer un pan bajo en carbohidratos rápidamente. Así que hoy os traigo la solución: hacerlo en una sartén. Os voy a mostrar 3 recetas diferentes de pan keto con harina de linaza, harina de almendra y harina de coco. Se necesita una sartén pequeña, a ser posible antiadherente, y también necesitaréis una tapa. Encenderemos el fuego a temperatura media para que se vaya calentando mientras hacemos la mezcla. Y para obtener una textura más similar a la del pan, vamos a utilizar cáscara de psyllium o psyllium husk en polvo. Va a hacer el efecto del gluten, convirtiendo a la masa en suave y esponjosa. Es barato y un paquete os durará mucho tiempo, así que es una inversión excelente. Yo os recomiendo que lo compréis orgánico y ecológico. Os dejo el enlace en la descripción. Y además es muy bueno contra el estreñimiento. Si no tienes psyllium, puedes hacer igualmente la receta, pero la miga no te quedará tan esponjosa. Vamos con la primera receta: pan de harina de linaza en la sartén, con solo 1 gramo de carbohidratos. Os dejo la receta completa abajo. Los ingredientes son: 1 cucharada de mantequilla derretida, 2 cucharadas de harina de linaza, media cucharita de polvo de hornear o levadura en polvo de repostería tipo Royal, un huevo, 1 cucharita de psyllium en polvo y una pizca de sal. Ponemos a calentar la sartén. En un pequeño bol ponemos el huevo con la mantequilla y una pizca de sal, que antes se me olvidó ponerla en los ingredientes. Lo revolvemos bien hasta que queden bien integrados. Y añadimos los ingredientes secos: 2 cucharadas de harina de linaza, media cucharita de polvo de hornear y 1 cucharita de psyllium en polvo. Es muy importante que sea en polvo. Removemos bien hasta que queden integrados todos los ingredientes. La linaza absorbe mucho líquido, así que dependiendo del tipo de linaza que utilicéis y del tamaño del huevo, puede que la masa necesite un poquito de agua. En esta ocasión voy a ponerle como media cucharada de agua y la voy a revolver bien hasta que quede como una crema. Como hemos puesto a calentar la sartén mientras hacemos la masa, ya podemos verterla directamente en la sartén. Si es una sartén antiadherente no es necesario engrasarla porque la masa en sí ya tiene bastante grasa, pero podéis ponerle un poquito para estar más seguros. Lo tapamos y lo dejamos a fuego medio unos 4 o 5 minutos. Cuando vemos que ya se ha hecho, ponemos una espátula por debajo y si vemos que se puede voltear fácilmente como si fuera una tortita, lo volteamos, lo tapamos y lo dejamos 2 minutos más.
Cuando está listo, lo sacamos a una rejilla. Como veis, sale fácilmente y no se ha pegado nada. Es importante dejarlo enfriar unos minutos sobre la rejilla porque así no se va a quedar húmedo. Y mirad cómo ha quedado. Casi siempre sale un lado más bonito que otro. Ahora vamos a partirlo y así podéis ver la textura. Nos ha quedado una textura muy de pan, esponjosa y ya está listo para comer. Si queréis obtener un pan más pequeño y más grueso, podéis utilizar una sartén más pequeña. Ya veréis que lo haré en la próxima receta. La segunda receta es un pan de harina de almendra con solo 2 gramos de carbohidratos netos. Os dejo la receta abajo en la descripción. En este caso lo voy a hacer en una sartén más pequeña para que quede más parecido a un bollito de hamburguesa y poder rellenarlo. Los ingredientes son una cucharada de mantequilla derretida, 2 cucharadas de harina de almendra, un huevo, una pizca de sal. A mí me gusta el toque que le da la sal Maldon en escamas, pero podéis poner la que queráis. Media cucharita de polvo de hornear o levadura de repostería tipo Royal y una cucharita de psyllium en polvo. Ponemos a calentar la sartén a fuego medio. La base de esta mide 10 centímetros para así obtener un bollo. Empezamos añadiendo el huevo a la mantequilla y revolvemos bien. Agregamos los ingredientes secos, 2 cucharadas de harina de almendra, media cucharita de polvo de hornear o levadura de repostería, una pizca de sal y una cucharita de la cáscara de psyllium en polvo. Mezclamos muy bien hasta obtener una crema densa. Si veis que os queda muy densa, podéis agregar media cucharada de agua y removerlo bien. A mí en este caso no me ha hecho falta. Cuando ha calentado la sartén, vertemos la mezcla. Lo tapamos y lo dejamos unos 3 o 4 minutos. Os lo pongo a cámara rápida para que veáis qué bien sube la masa. Sabréis que ya se le puede dar la vuelta cuando al introducir una espátula por debajo veis que no se rompe y que se puede voltear como si fuera una tortita. Volvemos a tapar y lo dejamos unos 2 minutos más. Lo ponemos sobre una rejilla para que no coja humedad. Como veis no se ha pegado nada y lo dejamos enfriar.
La razón de haber hecho este pan más pequeño es que lo quiero rellenar. Así que lo abro a la larga. Fijaos qué rico queda. Y lo voy a rellenar con un poco de jamón y un poco de queso. Ya tengo mi bocadillo listo para llevar. Por supuesto, lo podéis rellenar de lo que queráis o haceros una rica hamburguesa. Pan de harina de coco, con solo 2 gramos de carbohidratos netos. Como sé que os encanta la harina de coco, os traigo esta receta. Los ingredientes son una cucharada de mantequilla, un huevo, una pizca de sal, una cucharada de harina de coco, una cucharita de psyllium husk, media cucharita de polvo de hornear o levadura de repostería y un poco de agua por si fuera necesaria al final. Ponemos a calentar la sartén mientras hacemos la masa. Agregamos el huevo y una pizca de sal a la mantequilla y revolvemos bien. Después añadimos los ingredientes secos. Una cucharada de harina de coco, yo siempre la utilizo ecológica. Una cucharita de psyllium husk en polvo y media cucharita de polvo de hornear o levadura de repostería. Lo removemos bien para que se integren los ingredientes. Tiene que quedar una textura cremosa. Si os queda muy espeso, le ponéis media cucharada de agua y lo revolvéis bien. En este caso, no me hará falta. Cuando está la sartén caliente, ponemos la mezcla y le damos forma con la ayuda de la espátula. Lo tapamos y lo dejamos a fuego medio durante unos 4 o 5 minutos. Probamos si ya se puede voltear con la espátula sin que se deshaga, como si fuera una tortita. Le damos la vuelta y lo dejamos unos 2 minutos más tapado hasta que esté tostadito. Este pan de harina de coco siempre me queda más tostado que los que hago de harina de linaza o de harina de almendra. Como veis, ya tenemos nuestro pan, lo ponemos a enfriar en una rejilla durante 2 o 3 minutos. Lo he hecho en la sartén pequeña porque en este caso mi intención también es abrirlo por la mitad y rellenarlo. Este pan de harina de coco tiene una miga muy apetitosa y muy rica. Espero que os animéis a hacer estos panes keto en la sartén. Es súper fácil y rápido. Contadme vuestra experiencia y si os ha gustado. Os dejo el enlace al artículo completo con todas las recetas para imprimir abajo en la caja de información y también los macros. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete al canal. Y ya lo sabes, cuídate y mejora.